Seguimos con el programa El Faro. Sábado, ¿qué día era? 27 de mayo, 27, ¿no? 27 de mayo. 27. Sábado 27 de mayo. Faltan 2 días para el 29. Bien, Dos días para para el lunes. ñoquis. Bien, bueno, el lunes a la noche habrá ñoquis, entonces. Sí, o al mediodía, cuando se pueda. Mientras sea el 29, señor, el 29 no tiene Intentémoslo. ningún sentido comer ñoqui, ¿no? ¿Ustedes comen ñoqui los 29? No, yo como ñoqui Y cuando depende. hay. Yo no, claro, exactamente, yo no hay. Me da lo mismo. El 29 no es que tengo una cuestión. Yo soy totalmente contrario a las tradiciones, Sí. a todo lo que, si puedo comer el 28, como a propósito el 28, Claro. solo para llevar la contra. Y Claro, te quedó para el seguro. 29, pero no lo comes. Lo No, comes el 30, local 30. Exactamente. Claro, Tojel Contreras, digamos. Más o menos. Ya, A mí alguno- me suelen llegar unas invitaciones muy buenas el 27, espero que me lleguen un ratito el 28. Che, nos vemos el 29, voy a hacer tal ñoqui de tal cosa. Inevitable, Sí, bueno. inevitable. No, Así obvio, que si hay una invitación, aquellas personas que tienen esa excusita para Claro. invitar o Qué para bien. cocinar, vamos para adelante. Gente que sí. y sobre todo si Gente que son ñoquis innovadores, no sé, alguno. el Claro, ñoqui- bien caseritos además. Claro, ¿viste? porque- No solo de papa, puede ser de harina. De Bueno, calabaza, ya nos acercamos ¿no? al De mediodía. espinaca hay también. Sí, espinaca, bueno, y hablando de eso, justamente me diste el pie preciso, ¿Viste? vamos a estar hablando con una persona que tiene un desarrollo realmente muy innovador y que lo que hace es ayudar a que las plantas crezcan más rápido, entre otros beneficios. Y se trata de la empresa Silvarum. Vamos a hablar con Manuel Sobrino, que nos va a contar acerca de esta innovación, de cómo funciona, cómo se les ocurrió y qué, bueno, qué es lo que hace o qué es lo que produce en las plantas. Buenos días, ¿qué tal Manuel? ¿Cómo estás? Hola, buenos días a todos. ¿Todo bien por aquí ustedes? Buenos días, todo muy Bien, bien, muy con bien. una mañana bastante fría, pero la verdad que muy agradable y sí. Otoño en Comodoro. Un otoño en Comodoro, pero no hay viento, que Comodoro es algo que Claro. cuando hace frío y hay viento Claro. no es una buena combinación, así que la verdad que El bastante sol bien. abraza, el Sí, sol tal abraza. cual. Bueno, Manuel, ¿Por allá? la idea de esta comunicación era que nos cuentes un poco qué es Silvarum y en qué consiste este desarrollo que hicieron en la empresa. Perfecto, así como nombraste antes, usamos electricidad para hacer, electricidad entre muchas comillas, ¿no? Para hacer crecer más rápido las plantas. Descubrimos hace poco que las plantas tienen un sistema de comunicación interno que funciona a base de electricidad, que en realidad son diferenciales de potencial, y ese sistema de comunicación interno se puede influir de forma externa usando estímulos electrónicos y magnéticos, y de esa forma logramos controlar de alguna forma el metabolismo de la planta. Esa es la explicación básica de cómo funciona la tecnología. Ajá. Y esto es, el término correcto es electroestimulación, nosotros llamamos electrificación por una cuestión de total desconocimiento, pero ese es el término, Claro. electroestimulación, lo que se hace. Exactamente, trabajamos sobre la electrofisiología de la planta y sí, hacemos electroestimulación, exactamente. Ujú. ¿Y qué es o sea, cómo funciona esta señal eléctrica o esta carga en la planta? ¿Qué es lo que hace que produzca hasta un 40% más rápido, ¿no? Tenga un crecimiento hasta un 40% más rápido. Exactamente. Hasta ahora nuestros resultados en nuestros laboratorios nos dieron un 40% más de producción de masa vegetativa, y eso se traduce obviamente en una mayor velocidad de producción, pero también es posible mejorar las defensas de la planta y también, ya con un nivel de complejidad un poco más alto, controlar la composición química final de la planta. Al controlar el metabolismo puedes hacer que crezca más rápido, que tenga mejores defensas, y puedes, si se quiere, diseñar la composición de la planta. Manuel, buenos días. Bueno, muy interesante escuchar cómo pasa la comunicación interna por las plantas. Me quedó consultarte esto, ¿cuándo fue que surgió? ¿En qué momento fue en el que dijeron qué está pasando con la parte eléctrica de las plantas? ¿Cómo podemos hacer una especie de provecho positivo para su crecimiento? ¿En qué momento empezaron con este proceso? Todo esto comenzó en 2018, yo tenía una empresa de producción hidropónica, hacíamos lechugas hidropónicas, yo soy de Tucumán y vendíamos en varias provincias del NOA, y me comenzó a picar esta idea de que se podía mejorar la velocidad de crecimiento de las plantas. Comencé a investigar, escuché este concepto de electrofisiología y electroestimulación, comencé a hablar con científicos que me validaron la idea desde un punto de vista teórico, y ahí entendí que tenía que armar un equipo que pudiera desarrollar la tecnología. Ahí es cuando conocí a mi socia, Guadalupe. Ella es ingeniera biomédica,
sabía cómo diseñar esta tecnología, cómo fabricar el hardware. Y en 2021 yo maté mi empresa, ella renunció a su trabajo y nos metimos a trabajar en un laboratorio donde empezamos a obtener nuestros propios resultados. Qué bueno. Manuel, entonces ustedes producían lechuga para toda la provincia, por distintos lugares de la provincia, y migraron a raíz de esto a una empresa que ahora lo que hace es proveer este servicio o esta tecnología. ¿Es así? Es así, con Guadalupe no éramos socios en la empresa de producción hidropónica, sino que nos asociamos cuando surgió esta idea. Después yo maté esa empresa, ella renunció a su trabajo y fundamos esta nueva empresa Silvago. Claro, pero esta empresa lo que hace es eso, ¿no? Es proveer o facilitar para que productores puedan tener esta tecnología en sus plantas hidropónicas. Exactamente, Ajá. exactamente. Nosotros desarrollamos tecnología, no producimos plantas. Claro, sí. ¿Y cuál es, o sea, qué tan accesible o qué tan difícil o qué tanto volumen es necesario para que se justifique una inversión o una aplicación de esta tecnología en distintas producciones? Si bien suena bastante complejo y caro también, la realidad es que es una tecnología bastante accesible y escalable. El hardware, que es lo que produce la electroestimulación, es un hardware que es sencillo, es un par de electrodos con generadores de señales, y lo complicado de la tecnología está en el software que controla ese hardware. El estímulo en sí, del estímulo eléctrico, tiene muchas características que necesitan estar combinadas de la forma correcta para hacerle bien a la planta, y eso es sobre lo que nosotros trabajamos, cuáles son los estímulos correctos, claro, para que la planta crezca bien. Así que el hardware es accesible, la complejidad de la tecnología viene por el diseño de los estímulos, de las ondas eléctricas, digamos. Manuel, ¿cómo estás? Un gusto, mi nombre es Marcos. Quería hacerte una consulta en relación a esto lo que estás planteando. Esto ha comenzado con es parte de la hidroponía, esta tecnología aplicada a la hidroponía, pero bueno, se ha probado quizá en lechuga, quizá en alguna otra planta. ¿Cuál es la diferencia o cuáles son lo que has observado que se modifica entre quizá distintas plantas que se puedan utilizar y cuáles son su mejor uso o el uso más eficiente, claro, que han encontrado? Si la aplicación es la misma para todas las plantas o cada planta tiene su combinación de electricidad o el estímulo diferente. ¿Qué han visto en cada una de las plantas que han probado? Claro, bueno, es importante entender que las plantas tienen distintos estadios de crecimiento. Las lechugas tienen solamente un estadio de crecimiento vegetativo, pero una planta, por ejemplo, como el tomate, tiene también floración y fructificación. Entonces los estímulos son distintos para las distintas etapas de la planta, y también nos tenemos que acomodar a las condiciones externas. Si hace más calor dentro de un invernadero hidropónico, obviamente el estímulo tiene que ser un poquito más leve. ¿Y qué es lo que vimos hasta ahora? Vimos que crecen más rápido las plantas, y a nivel fisiológico algo muy interesante, estamos viendo que aumentan los estomas en las hojas de la planta. Los estomas son como, es lo que le permite respirar a la planta, y eso nos da una explicación de por qué la planta crecería más rápido. Tiene una respiración más acelerada, y estamos comenzando a investigar si las plantas son capaces de secuestrar más carbono por esa respiración más acelerada. Claro. Entonces, estamos tratando de entender eso, si podemos hacer algún tipo de electroestimulación en árboles cuando son plantines, para que la densidad climática sea más alta y puedan secuestrar más carbono. Estamos viendo eso. Siguen investigando y siguen trabajando para continuar desarrollando la tecnología, ¿no? Ustedes tuvieron también premios por el desarrollo. ¿Esto es una patente? ¿Esto es algo que inventaron ustedes, que es totalmente desde cero? ¿O cómo fue que tuvieron este salto y que los llevó a justamente ganar algunos premios, como, si no me equivoco, el IB50, IBK50 y el Grid X, y no sé, seguramente algún otro? Sí, exactamente. Premios, ganamos dos muy importantes a nivel nacional. Uno es Naves, que lo impulsa la Universidad Austral, la Escuela de
de negocios del IAE, que a nivel país participan en 1.600 proyectos. Ganamos el primer premio en 2021. Y el año pasado ganamos el primer premio también en el IBE 50K, que es el premio del Instituto Balseiro, que es un premio muy técnico. El Balseiro pone a disposición todos los ingenieros para analizar la tecnología, así que es muy competitivo. Y lo de Gridex, más que un premio, fue un apoyo económico. Ellos son inversores, son un fondo de inversión que se dedican a invertir en empresas que desarrollan biotecnología, en startups de biotecnología, y ellos fueron nuestros primeros inversores. Ese capital nos permitió comenzar a construir nuestros laboratorios, a construir nuestro equipo también humano. Así que sí, son dos cosas distintas, pero sí, todo esto nos permitió acelerar mucho y tener mucha tracción. ¿Y qué tipo de certificación tiene? Como te decía, ¿esto es una patente nueva? ¿Es un desarrollo que no está patentado? ¿Se puede patentar? ¿Cómo es esa parte técnica en cuanto a esto? Porque es una innovación que es realmente transformadora en lo que tiene que ver con justamente la hidroponía y la velocidad de producción y el ampliar esa capacidad también de producción y los tiempos. Sí, nosotros no inventamos el concepto de electroestimulación en plantas. Hay muchas publicaciones científicas que hablan de esto. Nosotros lo que introducimos es un cambio en esa estimulación, no es estática. Y sí, estamos próximos a presentar una patente en los Estados Unidos, por la vuelta de tuerca que le damos, pero no es algo que inventamos nosotros, la electroestimulación. Manuel, a hacerte una consulta, ¿hay estudios, trabajos por parte de ustedes o quizá de la comunidad que trabaja en hidroponía de trabajar con algas, hacer electroestimulación con algas? Creo que sí. Por nuestra parte, nosotros no hacemos publicaciones porque perderíamos la capacidad de patentar. Pero en algún momento investigué y creo que sí, hay algo relacionado con la producción y la aceleración de algas con electroestimulación. Y yo te quería preguntar también, en relación volviendo a la parte del desarrollo sobre todo, ¿en qué industrias o con qué cultivos puntualmente ya se ha probado y ya está siendo aplicada para generar estas mejorías? Por ejemplo, ¿no? Por poner algunos ejemplos. O sea, algunos cultivos específicos. Claro, no sé, se usa por ejemplo para producción, no sé, de tomates o para producción de algún cultivo en particular que ya está siendo efectivo y ya está generando estos beneficios de clientes de ustedes, por ejemplo. Sí, no, a nivel comercial no hay en el mundo. Nosotros hay una o otras dos empresas en el mundo que están aplicando un concepto similar, pero a nivel comercial no existe todavía, es súper innovador. Nuestro objetivo es trabajar con cultivos que se puedan producir en ambientes controlados. No hablamos tanto de hidroponía porque la hidroponía la gente la toma como solamente la producción de lechuga, pero la realidad es que se pueden producir tomates, pimientos, frutillas, todo tipo de plantas de hoja verde. El abanico de cultivos es muy alto, es muy grande con el que podemos trabajar. Claro, y hablando de este abanico de productividad, más o menos, ¿cuál es el porcentaje que podrías contarnos en cuanto al crecimiento exponencial que toma la plantación hidropónica cuando se agrega este hardware o cuando ya se puede generar esta instalación de software, como para dar una idea, ¿no?, de cuáles son los resultados a aquellas personas que empiecen a curiosear sobre este tema? Totalmente. Hablamos de ese 40% de aumento de masa vegetativa en mucho menos tiempo. ¿Y por qué le sirve esto al productor hidropónico? Porque el productor hidropónico un poco como que se independiza un poco del clima. Entonces, claro, está constantemente poniendo y sacando rotaciones de cultivo, y al aumentar la velocidad de crecimiento, esas rotaciones aumentan mucho. Claro. Entonces, es esa vuelta de tuerca que es muy importante para el productor. Para un productor de campo que capaz que planta 2 veces al año, aumentarle un par de semanas no es significativo, pero para un productor hidropónico realmente lo es. Claro, en una cantidad de ¿cuánto tiempo más o menos achica esa cantidad? ¿Cuántos meses, por ejemplo, no?
Y, por ejemplo, la lechuga, que es la planta comercial con la que tenemos resultados concluyentes, nosotros, si aplicamos electroestimulación, las plantas llegan a un peso comercial de 200 gramos en 21 días, y sin electroestimulación llegan en 28, o sea que es una semana antes que se la puede sacar a la planta. Claro, casi. Y ese 40% del que hablamos es porque si la dejamos a la planta esa semana extra, obtenemos una planta que es un 40% más pesada. Ajá. Pesa 280 gramos contra los 200 gramos de una planta no electroestimulada en 28 días, digamos. Claro, o sea que para llegar al tamaño de comercialización normal tarda un 25% menos, pero si lo dejas el tiempo, digamos, el periodo completo, es un 40% más grande, más productivo. Exactamente, bueno. No lo podía haber dicho mejor. Bueno, gracias. El matemático del equipo. Sí, tengo esa habilidad que no soy para nada, pero a veces... Para estos momentos ayudó, sí. ¿viste? Para charlar acá bueno, con y Manuel. mi pregunta puntual es yendo a la práctica. Acá en Comodoro, como decía Marcos cuando empezamos el programa y estábamos justamente presentando las notas, hablamos de hidroponía y dijimos acá hay un desarrollo que está creciendo en hidroponía. Yo soy un productor que está haciendo cultivos de hidroponía. Quiero acceder a esta tecnología. ¿Cómo me comunico? ¿En cuánto tiempo la puedo aplicar y empezar a usar para ampliar la capacidad o la velocidad de mis producciones? Es una muy buena pregunta. La realidad es que estamos un poco lejos de comercializar la tecnología. Estamos en una etapa de investigación y desarrollo. Tenemos que patentar la tecnología, tenemos que ver cómo escalar la producción de la misma. Así que sin duda se pueden comunicar, nos pueden buscar en Silvarum. Estamos terminando la página de internet, pero en LinkedIn nos pueden encontrar, es donde más presencia tenemos. Y te diría que para empezar a aplicar la tecnología a nivel comercial nos faltan unos 2 años, por lo menos. 2 años, bueno, 2 años que van a ser de... Por lo menos para ir trabajando con hidroponía, mejorando tu hidroponía. Y... Sí, 2 años que van a ser de mucha ansiedad para los productores, pues me imagino, o sea, debe ser un salto realmente considerable en lo que tiene que ver, digamos, la productividad final. O sea, entonces habrá gente que está muy interesada, por eso lo preguntaba. Y aclaro, para los que no están viendo por YouTube, porque en YouTube salen algunas imágenes y algunos ejemplos de lo que se puede hacer, pero también sale el nombre que es Silvarum con Y, entonces lo pueden buscar así en LinkedIn, ¿verdad? Así es, con Y y con B corta. Silvarum, exactamente, con Y y B corta, y se pueden comunicar exactamente con Manuel, donde les van a estar respondiendo y dando algunos datos, y también quizás se puedan anotar para cuando se pueda empezar a comercializar este desarrollo. La prelista. Sí. Claro. ¿Ya que tiene una pregunta más? Sí, también como para pensarnos en esto de las repercusiones mediáticas que ha tenido justamente esta propuesta. Bueno, hemos leído algunas notas, por ejemplo, en La Nación. ¿Qué nos podés contar de la repercusión a nivel nacional y las notas que has compartido en esta experiencia que nace y que está de vuelo a crecer? La repercusión sin duda fue muchísima. Salimos en La Nación, en Clarín, en Infobae, en muchos medios, más que nada después de ganar estos premios. Y hace poquito invitaron a Guadalupe, a mi socia, a hablar en frente de 8.000 estudiantes de secundaria en el Luna Park en Buenos Aires. Wow, qué hermoso. Así que la repercusión sin duda es grande. Lo que nos causa un poco de gracia son un poco las reacciones. El 50% de la gente nos dice cómo van a hacer eso, cómo van a desafiar la naturaleza. Nos reímos un poco de todo, y bueno, el otro 50% es muy positivo, nos alienta y nos invita a seguir adelante, pero nada, nos encanta cualquier sea la reacción. Qué bueno. Claro. Si se imaginara ese 50%, cómo se producen sus alimentos. Claro. Sí, no tienen ni idea. ¿Y qué otras cosas? Justamente iba a preguntarte esto porque es súper interesante. Porque acá lo que hacemos es como... lo que hacemos, digo, ya me pongo parte del proyecto, ¿no? Pero acá lo que se hace es se involucró de verdad. Claro, como interactuar en la comunicación de la planta, ¿no? Claro, no es un aditivo, no es un agroquímico, Exacto. no es un pesticida, no es una modificación genética, no es nada de eso, sino... Una lectura frecuencial, podríamos decir. Claro. Es similar a cómo se
se vinculan, cómo trabajan cada uno de los organismos vivos. Tal O cual. sea, todo trabaja con electricidad, nuestro cerebro. Nosotros para rehabilitación nos hacen Sí. electroestimulación también a los seres humanos y eso funciona muy bien y se Incluso hace hace muchos años. la reanimación Sí. también es parte también con... Exactamente, con los impulsos Sí. del corazón, que son impulsos Claro. eléctricos. Se hace Bueno. música también con plantas de esta manera, Exactamente. sí, con electrodos. Con respecto en relación a eso, ¿qué nos podés comentar de esas objeciones que hay, que siempre obviamente surgen cuando hay innovaciones y cuando hay cosas que por ahí son cambios de paradigma? No, es exactamente como lo describieron ustedes recién. Mucha gente, bueno, hubo un video de mi socia hablando de electrocutar plantas. Ajá. Obviamente usamos esos términos para explicarlo rápido y fácil, pero la realidad es que si las electrocutaríamos como la gente piensa, le haríamos daños a la planta y lo último que queremos es hacerle daño, porque nuestro objetivo es aumentar la producción. Claro. Sí, es un estímulo natural. Nosotros estamos aumentando algo que se da de forma natural. Y la realidad es que nosotros los humanos lo usamos cuando hacemos fisioterapia, hacemos terapia con algún tipo de electroestimulación y la realidad es que es inofensivo para la planta. Son estímulos muy controlados, con muy baja intensidad, que hacen que de forma natural crezcan más rápido. Ujú, sí, tal cual. O sea que electrocutar la planta no es ponerla en la silla de ruedas y aplicarle de 220, sino que tiene que ver con esto, ¿no? Con darle determinada frecuencia para que modifique o acelere su funcionamiento o sus tiempos habituales. Optimice, quizás. Como así pasa, porque el tema de la vibración y de no solamente de la electroestimulación puntual, que tiene que ver con la fisioterapia, sino con todo lo que está hablando cada vez más, que tiene que ver con las frecuencias de onda, de distintos Sí. tipos de música o demás que nos ayudan a estudiar o a prestar más atención cual. o a enfocarnos a los seres humanos. Y entiendo que va por ahí. Todos somos energía y la energía tiene frecuencias y longitudes de onda y también campos magnéticos. Exactamente. Y- Incluso hoy, en este mismo momento, estamos saliendo por frecuencia. Tal cual, al aire. Claro. te está llegando este AM. sonido por frecuencias, tanto Y por auditivas YouTube. como visuales. Así que tampoco es algo que... Sí, algo que ya se conoce Claro, hace no es tiempo. Claro. exactamente. Que se puede aplicar a distintos campos. Claro, Exactamente. Exacto. Así que bueno, Manuel, la verdad que súper interesante. Éxitos para vos y Guadalupe, ¿no? ¿Es tu socia? Así es. Y bueno, espero que se pueda registrar o desarrollar lo más pronto posible y pueda estar accesible cuanto antes a productores que, como digo, estarán ansiosos. Nos anotamos en esa prelista para los Esa próximos 2 años, Sí. para que nos tengas en cuenta. Sí, sería, Para seguir las novedades. sería un aporte muy interesante que haya una white list, como se llama en algunos sectores, para que la gente se anote y cuando esté disponible ya se entere. Así que éxitos con eso. Excelente, chicos. Bueno, muchas gracias por tus palabras y muchísimas gracias por la invitación a participar del programa. Bueno, a vos, gracias por tu tiempo y Gracias. esperamos novedades. Un abrazo. Chau. Un abrazo grande. Bueno, Bueno. la verdad que interesante, ¿no? Y también para... Hasta filosóficos. Genial, estamos en ese sí. momento. Interesante. Es que además pienso, si pudiésemos leer con este grado de finura, esta manera tan sutil, la energía en todos los campos, Totalmente. sería más consciente cómo consumimos distintos tipos de productos. Prácticamente todo. Está buenísimo decir, la electricidad es algo concreto que con la tecnología que tenemos, poder leerla desde otro lugar, creo que amplía un montón la conciencia y dejamos de generarnos extractivistas de otros tipos de recursos que por ahí creemos que son los únicos y no es así, un Claro, montón de energía. o que están sostenible. naturalizados porque llevan mucho tiempo y entonces Sí. decimos eso es lo que es normal, lo que está bien y esto no, esto es una aberración a la naturaleza porque cambia el ciclo o porque, no sé, Claro. otro tipo de, Son otras formas. de Ujú. miedos, pero la verdad que tiene que ver, hay muchísima contaminación también en ese sentido en el ambiente por las ondas de celulares, todo tipo de ondas Sí. y eléctricas también, con lo que tiene que ver con la electrificación a cielo abierto, los cables que pasan por todos lados y demás. Y estamos percibiendo todo ese tipo de estimulación continuamente. Ahora, si la podemos detectar cuál es la mejor y podemos recibir la mejor posible, y es algo que se está hablando bastante últimamente en lo que tiene que ver con seres humanos. Esto de, como decía, qué música o qué frecuencia de onda o qué estimulación es mejor para concentrarse o para que el cerebro funcione de la mejor manera con un objetivo. Y no creo que sea algo tan... no sé cómo decirlo, como tan irracional, sino al Claro. contrario, es buscar cuál es la mejor sintonía que tiene nuestro
cerebro para funcionar. O cuando meditamos o cuando Exactamente. leemos, entramos en frecuencias diferentes Y que por ahí... Claro, y modificamos voluntariamente nuestras frecuencias. O cuando nos reímos, como en También, programas tal que cual. se comparten acá, en Exactamente. distintas producciones, así que sí, es así. Bueno, buenísimo. Entonces, la verdad que es súper interesante. Vamos a ir al último corte y llegamos con la cuarta y última nota La también. última nota.